intimidad con Dios. Lucas capítulo 22, versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa y diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, versículo 22, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Versículo 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así entre vosotros, sino el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros, ¿como quién? Como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Hasta aquí la palabra del Señor. Lo primero que debemos diferenciar antes de meterme en el mensaje es que hay que tener cuidado con el concepto del apostolado o del apóstol. ¿Quién fue el último apóstol, según la palabra del Señor? El último apóstol fue el apóstol Pablo. No fue un apóstol ocular. No estuvo con Jesús en el momento que estuvo el Señor con Pedro y con los demás discípulos, los demás apóstoles. Pero el apóstol Pablo se llama como el apóstol abortivo, el último apóstol. Esto es importante que lo sepan. Hoy Dios está levantando personas con oficios apostólicos. Hoy nosotros nombramos al apóstol Néstor y hay otros apóstoles y está bien tener un entendimiento de honra, tener un entendimiento de cobertura apostólica, pero tenemos que saber que el último apóstol fue el apóstol Pablo. Porque si no, no nos diferenciamos, por ejemplo, de la iglesia nueva apostólica, que creen que el apostolado siguió y hoy se creen ciertos apóstoles que gobiernan. Y el que gobierna es el Señor. Y el último apóstol fue el apóstol Pablo. Pero la palabra apóstol, para meternos ya en el mensaje, significa enviado. Versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él, ¿quiénes? Los apóstoles. Apóstol significa en el griego enviado. Amados, Dios quiere una iglesia que entienda la misión. Nosotros somos enviados. Nosotros somos llamados de las tinieblas a su luz admirable con un propósito: iluminar
Aunque va a haber diferencia de dones, de talentos, algunos serán pastores, otros serán maestros, otros serán profetas, otros serán evangelistas, otros tendrán servicio de arte creativo, otros tendrán diferentes talentos y dones. Somos enviados y debemos entender que la iglesia es una comunidad de enviados en una misión, porque el Señor levanta un reino para que justamente como misión podamos cumplir lo que el Señor nos encomendó. ¿Enviados a qué? La mesa de los apóstoles era la mesa de los enviados. Jesús ascendía, pero su reino tenía que seguir. Era la última noche, la última cena que iba a estar con ellos en intimidad. Por eso tenía que comisionarlos, por eso le tenía que decir ciertas cosas importantes. Pero yo quiero decirte, iglesia, que Dios no quiere una iglesia laica. Dios no quiere una iglesia cómoda. Dios no quiere una iglesia que venga un domingo a recibir la palabra como si fuera un restaurante, como de la palabra y después en la semana me desconecto de todo. Dios quiere una iglesia comprometida, activa y que entienda que si está dentro del reino es con una misión. Pregúntate no por qué fuiste salvo, sino para qué. Porque el propósito que está dentro tuyo, cuando pasen los años, dice la palabra, va a carcomer los huesos si no está cumplido. Es nuestro gran desafío en este año. Yo le pedí al Señor una iglesia multiministerial. Lo más importante es que la persona que sienta que esta es su casa, que esta es su iglesia, que se siente parte. Lo hablaba con una hermana que se empieza a congregar. Hay 2 o 3 señales para saber si es de Dios un lugar o no. Número 1, que esté la presencia. ¿Cuántos creen eso? Número 2, que haya palabra fresca, no recalentada, no del microondas, no de San Google, sino palabra de revelación. La iglesia necesita revelación del Espíritu Santo. Y número 3, que ese cristiano pueda entender el concepto de ser enviado y pueda crecer, pueda servir en el área, en los ministerios, según los dones. Pero es fundamental este año, si querés ver frutos, si querés ver avance, que te encuentren en el reino tomando las manos en el arado, sirviendo. Aunque tal vez digas, bueno, pero todavía no he descubierto los dones, ya el Señor te los va a mostrar. Lo importante es la disponibilidad. Hablábamos en el retiro que Dios no quiere personas solo dispuestas en una canción, o que levanten la mano, o solo que pasen adelante, sino personas disponibles. Personas que digan, acá estoy, Señor. Acá estoy, al líder. Acá estoy, pastor. Quiero servir. Este año quiero entender que tengo una misión. Y si aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, Dios te llamó con una misión. Encontrá tu propósito. Apóstol es enviado. Somos enviados a transformar esta ciudad. Somos enviados a hacer luz en medio de las tinieblas. La iglesia es un ejército que se está preparando para extender el reino del Señor. Jesús comió con ellos, Jesús compartió con ellos, pero le dejó una comisión, le dejó una misión a cumplir, extender el reino de Dios. Nosotros queremos no tener una comunidad de creyentes que sean entretenidos con 1 o 2 palabras. Queremos una comunidad de discípulos enviados que quieran afectar sus casas, sus trabajos, sus hogares, sus lugares de trabajo, donde Dios los coloque. Allí verdaderamente cumplir la misión y concentrarnos en la misión. La misionología es fundamental. Porque si no, la iglesia termina siendo como un fin en sí mismo y se encierra dentro de las 4 paredes. Y está bien congregarnos porque acá estamos preparando las redes, acá estamos estando con intimidad con el Señor, pero debemos bogar mar adentro, debemos ver ya el lugar donde Dios nos va a colocar para servir. El Señor nos va a dar lugares, el Señor nos va a dar personas. El ciego no tenía la mínima teología, la mínima preparación, no tenía nada. Sin embargo, con su propio testimonio ya estaba siendo enviado. Yo no sé quién es, pero lo único que sé es que antes no veía y ahora veo. La iglesia tiene que avanzar, tiene que crecer. Tenemos que dejar de ser solo la segunda o la tercera religión que más crece.
Los musulmanes son una de las primeras, porque han entendido una misión errada, totalmente errada, con un Dios errado. Pero cuando se juntan a las células, se juntan a las reuniones, empiezan a decir: ¿dónde tenemos que morir por Alá? ¿Qué misión tenemos que cumplir? Vamos a prepararnos. Tristemente podemos ver chiquitos de, hace poquito una nena de 12 años matando personas, porque ya les van inculcando el concepto de una misión. En Latinoamérica tenemos a los niños, a los adolescentes, preadolescentes, que ya les van metiendo política. No nos vayamos tan lejos. Nuestros jóvenes muchas veces ahora en este tiempo de militancia están siendo, independientemente de cualquier partido político, y les van metiendo. Néstor vive. Néstor murió y no vive. Fue un político, un gran presidente, pero el único que vive es Jesús de Nazaret, Rey de Reyes y Señor de Señores. El único que vive es Jesús. Pero fíjense la manipulación de la misión con mentiras para que se metan con todo. Y la iglesia debe ser una iglesia que se prepare como un ejército. Yo anhelo un ejército. Amén. 2. La intimidad no solo tiene que ver con ser enviados, tiene que ver con el anhelo y el deseo del Señor. ¿Cuánto he deseado? Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con los apóstoles y dijo, versículo 15, con signos de exclamación: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Qué importante que es poder. Cuando estaba preparando el mensaje podía percibir, el Señor me llevaba a ese momento donde, cómo se debe haber preparado el Señor para estar con sus íntimos. Aunque algunos de sus íntimos no entendía nada. Entendieron muchos años después. Y otros, como Judas, estaba preparado para traicionarlo. Pero sin embargo él entendió que era algo íntimo, familiar. Algo que se está perdiendo, ¿verdad?, con la tecnología. Dice que la tecnología acerca a los que están lejos, pero aleja a los que están cerca. Y antes se veía mucho en familia, la mesa larga y con los chicos. Y podíamos ver al papá o la mamá que tenían miles de errores, pero en la mesa no se discute, se come, se disfruta, porque ese momento era un momento de intimidad. Era un momento íntimo, familiar, cosa que hoy se está perdiendo. Uno está con el celular, el otro está con el iPad, el otro está con la tele. Y los padres de esa generación sufren. O algunos no, porque también ya están metidos en la tecnología. A veces los chiquitos dicen: mami, haceme de comer. No, pará que estoy en Facebook. Y están generaciones, porque hay una adicción a la tecnología. Pero no me meto en esto. Yo quiero hablar de la intimidad. Jesús se sentó a la mesa. Jesús estaba allí. Jesús preparó ese momento fundamental porque quería intimidad. ¿Cuánto he deseado? Yo quiero decirte, iglesia, que lo que desea el Señor es intimidad. Desea secreto. Desea un concepto tan fuerte de intimidad que tenga mucho más que ver con venir a una congregación, con venir a escuchar a alguien, con venir a escuchar la palabra. Intimidad. Una generación que no hable de lo que oye de Dios, sino de lo que vive en Dios. No hay nada más poderoso que vivas tus propias experiencias. Yo entiendo y sé, y soy uno de los que miro y tengo hombres que me inspiran, como Dante Gebel y como otros predicadores. Pero yo quiero vivir mis experiencias con el Señor. Yo no quiero hablar de lo que el otro dice que es Dios. Si no estamos como Job, de a oídas, queriendo copiar experiencias. Comenzá a buscarle en la intimidad. Comenzá a buscarle en el secreto. Claro, alimentate de libros. El libro más importante que tenés que leer es la palabra del Señor.
Pero comencé a buscar y comencé a tener intimidad. Esa fue la diferencia entre la multitud. La multitud lo vio de lejos a Jesús. La multitud se mareó con los milagros y le dijo sana, y luego le estaba diciendo crucificadle porque no le conocían. Pero sus discípulos, aunque fallaron, estuvieron de cerca. El Señor te quiere de cerca, no de lejos. El Señor quiere intimidad. La intimidad es clave, es fundamental. Cuánto he deseado. No es el anhelo de un pastor que estés acá, no es el anhelo de una iglesia. Es el anhelo de Dios que te puedas congregar regularmente, que no lo hagas como un compromiso humano, que sea tan fuerte la pasión que lo pongas primero al Señor que un partido de fútbol, que un evento, que cualquier otra cosa. Primero el Señor, porque hay intimidad, porque hay algo que vos no vas a quebrar, que es ese compromiso que te lleva porque has entendido que Él murió por ti. Y cuando vos tenés eso, comenzás a ejercer esa intimidad. 3, versículo 18. Dice la palabra del Señor: porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Nosotros tenemos una gran diferencia con la mayoría de las religiones. Nosotros creemos en aquel que resucitó de entre los muertos. Y nosotros creemos en la esperanza viva que un día volverá. Y que cuando el Señor vuelva, se llevará a su iglesia santa, sin mancha, y reinaremos con Él en la eternidad, por siempre y por siempre. Por eso que nuestra esperanza siempre debe estar mirando hacia lo que viene. Tal vez podemos pasar por dificultades, tal vez podemos pasar por momentos de tormenta, de tribulación, pero lo más importante es que tenemos que saber que hay esperanza, debemos vivir la vida con esperanza. Esa es la diferencia. Debemos tener esperanza, debemos comenzar el año con esperanza. Debemos saber que aunque se levante en tormenta, el sol de justicia volverá a brillar en tu vida. Debemos tener y encarar cada desafío con esperanza. Esperanza justamente es tener el sentido de espera. Porque la iglesia primitiva, este gran ejército, no lo podía detener nadie porque tenía esperanza. Los ángeles le dijeron: volverá, listo, vuelve, morimos por él, porque vuelve. No sabían si era mañana, si era pasado, y vivían el evangelio con esperanza. Y la esperanza hacía que no los pueda detener nadie. ¿Saben qué? Pasaron los años y hoy se predica más del acá que del allá. Porque pasaron los años y hoy se predica más del hoy que de que Él volverá. Yo tengo que predicar de la venida del Señor. Yo tengo que predicar que nos tenemos que preparar porque Él volverá. ¿Cuándo? No sabemos, pero volverá. Pero cuando vuelva, que nos encuentre preparados. Si es en esta generación y si morimos, estaremos habiendo hecho bien, como dice la palabra en el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla. Pero vivir con esperanza. Ellos tenían esperanza de que volvería. Vivían un evangelio de esperanza y de futuro. 4. Los elementos de la intimidad es el pan y el vino. El pan representa el sacrificio de Jesús. El pan representa su cuerpo partido. El pan representa muchas cosas en la palabra de Dios, como también el vino. Y estos elementos, queridos amados, esto creo que es jugo y estas son galletitas. Es simbólico. Hay congregaciones que creen en la consustanciación. O sea, que en este vino, si fuera vino, está verdaderamente la sangre de Jesús. La sustancia está allí. Nosotros sabemos que esto es simbólico, pero la sangre de Cristo es real. Y su cuerpo derramado, entregado y partido fue real. Y cuando hacemos esto debemos hacerlo con mayor temor. Porque también hay personas que se fueron para el otro extremo y no saben ni lo que hacen cuando toman y comen.
Y si no hay conciencia de eso, la Biblia dice que podemos tener problemas. Algunos se enferman y otros duermen. No es que se duermen la siesta, mueren. Tenemos que tener cuidado y yo quiero predicar esto. La persona que aceptó a Jesús como Señor y Salvador, que sabe lo que está haciendo, que es consciente, puede hacerlo. Que tiene un compromiso, si es bautizado mucho mejor, pero que tiene un compromiso fundamental con el Señor. Su fe está en Cristo. No es comer por comer, no es tomar por tomar. Y el pan representa muchas cosas. Rápidamente quiero decirte que cuando nosotros comemos de Cristo, que lo debemos hacer todos los días, uno de los panes en el Antiguo Testamento, en Génesis 14, 18, lo pueden ir anotando rápido, es el lehem. El lehem significa el pan de la prosperidad. El pan que recibió y que estuvo allí conectado con Abraham y Melquisedec. Cuando nosotros comemos de Cristo, recibimos la prosperidad del Señor. Y la palabra prosperidad no es solo un avance económico. La palabra prosperidad significa buen camino. Vamos por el buen camino, vamos por la guía. Entonces yo te quiero decir que cuando vos comas de Cristo todos los días, la prosperidad te va a seguir. La prosperidad va a estar contigo. Ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. No habrá plaga que toque tu morada. No habrá enfermedad que te toque. No habrá muerte que te toque. No habrá angustia que te toque. No habrá tristeza que te toque. Porque el pan lehem, el cuerpo de Cristo, está en ti. Prosperidad. Vivimos la prosperidad. Yo no voy a ser pobre y menesteroso. Dios nos da prosperidad porque Él se hizo pobre para que nosotros tengamos riqueza. Y uno ya lo debe tener dentro, porque el pan está en nosotros. Ya no es el maná, es el pan de vida, Jesús. El otro pan es el elemento llamado jugal, que significa fortaleza. Primer libro de Reyes 19:6, fue el pan, habla allí en su versión, dice torta. Es el pan que recibió Elías para tener fortaleza porque estaba cansado. ¿Cuántos a veces se cansan? ¿Cuántos nos cansamos muchas veces y solo tenemos que levantar las manos, pero las levantamos solo por levantarlas? Porque espiritualmente muchas veces nuestras manos se cansan. ¿Cuántas veces por servir al Señor padecemos cosas? ¿Cuántas veces nos sentimos cansados? Porque vienen las noticias en el momento que no tienen que venir. Porque viene una situación, porque viene un problema. ¿Cuántas veces nos sentimos como Elías, debilitados? A veces es parte. Ese mensaje de estar siempre en victoria o de estar siempre. Nuestro Señor estuvo cansado. Nuestro Señor estuvo en amargura de alma. Nuestro Señor lloró. Y si Él lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Pero no, tenemos que ponernos una careta y decir, estamos bien. A veces vamos a pasar por tormentas. A veces vamos a pasar por momentos de debilidad, de cansancio. Y ¡ay! De aquel que se levante a juzgarte. Y no lo digo yo, lo dice tu Señor. ¡Ay! De aquellos que se levanten contra mis pequeños. Todos vamos a pasar por esos momentos. Yo le decía a los servidores, tenemos que ser soldados que levanten al caído, no que le peguen una patadita si pueden. Que lo levanten, que lo abracen, que oren por fortaleza. El jugal es fortaleza. Y yo quiero declarar que vas a recibir fortaleza del Señor. Que Dios te va a dar fuerzas de búfalo. Es el animal más fuerte y ni siquiera el león puede cuando comienza a ejercer su fuerza. Yo declaro que no va a haber demonio, que no va a haber tribulación, que no va a haber gigante, que no va a haber maldad, que no va a haber confusión que te debilite. Diga al débil, fuerte soy. Come en esta noche de ese pan, del pan que te fortalece. Es el único. A veces queremos encontrar la fuerza en el pastor, en el líder, en ese familiar, en esa persona.
Pero es el Señor el que te dice: yo soy el único que puedo fortalecerte. Fortaleza. Vamos a ir un poquito más rápido. El matzá aparece 53 veces y está en Éxodo 12:8, que significa santidad, apartado, porque era un pan sin levadura. Dios quiere una iglesia consagrada. Dios quiere una iglesia definida. Dios quiere una iglesia separada del mundo. No podemos vivir como el mundo, porque el mundo está en contra del sistema de Dios. No podemos. No podemos. Claro que nos envía al mundo, pero no para hacer las cosas del mundo, sino para ser luz en el mundo. La palabra dice que el que conmigo no recoge desparrama. Comenzá el año ordenando tu vida, pidiéndole al Señor que queme todo lo que tenga que ver con el mundo, porque la palabra consagración significa esto. Yo separé esta silla de todas ellas, de todas estas sillas, porque la consagré, la preparé para mí. Eso es lo que quiere hacer el Señor con tu vida. Y a veces el seguir al Señor, el poner las manos en el arado, el decirle sí, es romper con dualidades, porque no le podemos decir sí al Señor y a otros señores. Este es el año donde Dios va a quemar todo aquello que se quiera levantar para que no sea el Señor el único Señor de tu vida. ¿Amén? ¿Que tiene oídos para oír? Oiga. Hay cosas que no se pueden este año dejar pasar. El fuego tiene que quemar. Santidad, no santulones, santidad. Marcar la diferencia. El otro pan es el pan chaliá, que aparece en Éxodo 29 del 1 al 2, que es un pan que tiene que ver con el concepto de unidad, relación y unción, misión. Para ir un poquito más rápido, el pan en Mateo 15 del 25 al 27, el pan teluf, que es el pan de la liberación o el pan de los hijos. No hay mejor pan que ser libre. Hay uno de los libros de Maldonado muy bueno, que es Pan, liberación de los hijos. Y el pan, este tipo de pan tenía que ver con la libertad. Yo quiero que la iglesia viva no en libertinaje, pero tampoco cautiva. Yo quiero que viva libre. Porque conoceréis la verdad y la verdad los hará. Entonces no tenemos que vivir en regiones de cautividad. Si nos llamó a estar libre, ¿por qué estamos siempre con la misma depresión? Si nos llamó a estar libre, ¿por qué tenemos que depender de ciertas pastillas para dormir y tener paz? Como siempre decimos, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Si el Señor nos llamó a libertad, debemos ejercer y vivir esa libertad. Y con eso no estoy diciendo que te dejes de medicar. Creemos en la ciencia, pero tomemos el concepto de fe. Creamos en ese Dios que verdaderamente en la cruz se llevó todo. Nos da tristeza muchas veces ver personas cautivas por lo mismo, de generación o de años en años. Y los últimos dos panes que aparecen en el antiguo pacto y uno en el nuevo, estos dos en el nuevo, el pan de la comunión y de la fiesta, primera epístola de Corintios 5, del 6 al 9, y el pan de la sinceridad. Pero no solamente fue el pan, sino también el vino, la copa. Y cuando tomó la copa, entre paréntesis les había enseñado que el pan eran 3 galletas. ¿Recuerdan? Uno se llamaba Abraham, el del medio se llamaba, y el de abajo, Jacob. Y él tomó a Isaac y lo partió, porque tenía que ver con el concepto de que él iba a morir, como fue Isaac entregado. Y la copa, cuando el judío
levanta la copa, no la levanta por decir, chin chin, no, la levanta con todo lo que hace el judío tiene un simbolismo. La copa levantada simboliza victoria y la copa baja simboliza derrota. Por eso Jesús, ¿qué hizo? Levantó la copa. Lo que estaba diciendo es, yo les daré la victoria. Y Jesús levanta la copa por vos y te dice que te va a dar la victoria de todo aquello que vos estés necesitando, porque el Señor no conoce la derrota. Y cuando levantó la copa dijo, esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. A mí esto me emociona y me da muchísimo amor profundo, el saber que puedo estar predicando de aquel que derramó. Dice que el ser humano tiene 3,5 litros más o menos de sangre. El Señor lo derramó todo. Cuando le abrieron la lanza en el costado, ¿salió sangre? Ya había derramado hasta la última gota por nosotros. ¿Y saben que los brujos matan a algún animal? Porque la sangre derramada invoca a los demonios. Sectas siempre derraman sangre. Había sacado la cuenta en una reunión de jueves cuánta sangre se derramó en el antiguo pacto de animales para que el Señor perdone los pecados. Litros y litros y litros los sacerdotes tenían. Pero hubo un rey, un Dios que dejó su trono y que derramó su sangre una vez y para siempre, para que seamos limpios de nuestros pecados, para que seamos libres, para que su sangre nos cubra de todo mal. Por eso yo declaro que no va a haber sangre de animal, que no va a haber hechicería, que no va a haber maldad, que no va a haber muerte que pueda con la sangre del Cordero, que cuida de ti, que cuida de tus hijos, que cuida de tu trabajo, que cuida de tu familia, que cuida de tu ministerio, que cuida de tu iglesia. La sangre del Cordero tiene poder. No es cualquier sangre. Le doy gracias a Dios de no ser un brujo y estar hablando de la sangre de un animal. Le doy gracias a Dios de no ser satanista y estar hablando de sangre humana, porque yo hablo de la sangre del Cordero, de la sangre real de aquel que está sentado en el trono. Y esa sangre te cuida, te cubre, nada malo te pasará. Yo enseño a mis hijos a orar ya así con la sangre de Cristo. Antes de dormirse ya. Dicen, la sangre de Cristo cubre mis sueños. La sangre de Cristo cubre mi habitación. La sangre de Cristo es la que impide que el enemigo no entre y no toque tu vida. Y ya terminando. Dice que hizo memoria, dijo que hagan memoria, Versículo 20. Haced esto en memoria de mí. Memoria no es memoria del pasado, sino es conmemoración, es presente. Todos los días tenemos que saber lo que Jesús hizo por nosotros. 6. Los íntimos tienen carácter y amor. Versículo 21. No era todo muy lindo. Porque Jesús sabía y había sentado a la mesa ¿a quién? A Judas. Eso es tener carácter. No lo reprendió. No le dijo, ¡fuera! Rompemos atmósfera ahora, andate Judas, fuera. No, sentadito, amándolo. Dice que cuando le besó, no cualquiera le besa. En la cultura judía el que besa es amigo de verdad. Y el que moja el pan. Carácter es amor, es lo que tenía el Señor. Sabiendo que alguien lo iba a traicionar, lo amó. Tenemos que tener esa altura, amados servidores, porque las traiciones son parte. Pero amemos y tengamos carácter. Los íntimos tienen amor, tienen carácter. Y por último, son servidores y permanecen. Quien quiera, ya empezaron, ya no entendían mucho, pero sabían si se va, ¿quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién? Sabían que se iba el Señor y ya estaban viendo a ver quién quedaba primero. Pasa en todos lados, también le pasó a los discípulos. El hambre de poder. Ya estaban disputándose a ver quién es el mayor. No, Pedro, ¿por qué? ¿Vieron que Juan
aunque estaba con el Señor. Además dice el discípulo amado, ¿verdad? Y uno dice, bueno, el discípulo que es amado por el Señor. Pero ¿quién escribió el libro ese? Juan. ¡Qué vivo! Es como que yo escribo un libro, Ezequiel, el discípulo amado. Ah, vale, él se sentía amado. Los otros también eran amados por él. Pero dice que el vocero era Pedro. Lo agarraban a Pedro. Juan muy pillo. Juan estaba en el pecho del maestro, pero cuando quería decir algo lo mandaba a Pedro. Y Pedro a veces le metía y a veces le erraba, pero de acá. Sin embargo, empezaron a discutir y les dijo, no. Los reyes se enseñorean, pero en el reino de los cielos es diferente. No dice que no querramos ser el mayor. Yo quiero ser el mayor en el reino de los cielos. Acá tengo que ser el menor. Aquel que quiera ser el mayor, que sirva, porque yo estoy sirviéndoles. Entonces, intimidad es servir. Debemos servir, somos servidores. Debemos ser una iglesia servidora. ¿Que vamos a tener estructuras de liderazgo? Claro que sí. Pero con un espíritu de servidor. Amén. Y lo último, versículo 29, se los prometo. Dice, versículo 29, permanecer. 28. Pero vosotros sois los que habéis ¿qué? Conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino.